Eso se trata, comer rico y ahorrar, y esa es una de las premisas fundamentales. Ahorita que tenemos que tratar de entender mucho más en qué nos afecta esta reforma fiscal, este proyecto, esta nueva ley que ha sido aprobada por el Congreso de la República después del envío que realizara el Poder Ejecutivo. Todavía hay muchos puntos que usted, por supuesto, que tributa todos los meses, debe conocer en relación a esta reforma. Así que vamos a analizarlo con dos especialistas que hoy nos acompañan en el estudio. El Congreso de Guatemala aprobó la ley de reforma fiscal impulsada por el gobierno del general retirado Otto Pérez Molina, que pretende aumentar los ingresos para frenar el alza de la deuda pública. La ley de actualización tributaria fue aprobada de carácter de urgencia nacional por 102 votos a favor y 42 en contra. Según la normativa aprobada, las empresas y profesionales que facturen mensualmente hasta 30,000 quetzales deberán pagar un 5% del impuesto sobre la renta. De igual forma, entre otras cosas, la ley de actualización tributaria también prohíbe la importación de vehículos con 10 años de antigüedad y de automóviles que tengan 7 años y que hayan sufrido accidentes. Cabe destacar que este primer paquete de la reforma fiscal fue presentado el pasado 3 de febrero por Otto Pérez Molina, con el fin de aumentar la carga tributaria que el año pasado alcanzó un 11,2% del Producto Interno Bruto. Este es el tema que analizamos hoy en nuestra entrevista. Para Viva la Mañana, Otto Ángel y Luis Cano. Bueno, para entender, están con nosotros dos especialistas, analistas. Bueno, uno usted ya lo conoce, está todos los días y forma parte del equipo de Viva la Mañana. Hugo Maúl está con nosotros. Hugo, buenos días. Gracias por acompañarnos. Y por el ICEFI está con nosotros Ricardo Barrientos. Ricardo, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias. Saludos. Bueno, ¿esperaban que se aprobara de esta manera? Porque realmente se esperaba que la discusión iba a ser mucho más encendida en el Congreso. Sin embargo, finalmente pasa la reforma como la envía el Ejecutivo, ¿no? Bueno, yo creo que esto demuestra que el escenario político de hoy en día es sustancialmente distinto al de hace 4 años. En muchos aspectos, yo diría que en el marco general, esta propuesta es la misma de la de hace 4 años. Y claramente lo que estamos viendo es que en el Congreso hay otra dinámica, hay otras motivaciones que pudieran estar impulsando esto. Creo que este gobierno está gozando de un apoyo que el anterior no tuvo, y ahora lo que toca es, bueno, se aprobó, ¿y qué vamos a hacer con esto? Ese es creo que el gran desafío, más que seguir viendo hacia atrás, toca ver hacia adelante, porque yo lo he dicho varias veces, esto solo es el principio. Se amplía la base tributaria, que era una de las grandes discusiones el año pasado cuando hablábamos con analistas. Ese era uno de los temas centrales, que más personas pudieran tributar. ¿A partir de esta reforma este escenario se va a dar o no, Hugo? Creo que hay que distinguir dos cosas muy importantes, Ricardo. Primero es esa ampliación que podría darse a través del IVA, porque sabemos que hay una red de comerciantes que todavía no se encajan completamente en la red del IVA. Eso sigue igual porque no se tocó absolutamente nada en lo concerniente al IVA en campos específicos. Y lo otro es el tema de los asalariados. Internacionalmente, Guatemala tiene una contribución de los asalariados al impuesto sobre la renta menor al promedio latinoamericano. Y creo que lo que hace esta reforma es simplemente transparentar lo que ya se sabía. Antes de esta reforma había que ganar entre 5,000 o 6,000 quetzales al mes para pagar 1 centavo de impuesto sobre la renta. En el régimen anterior uno tenía derecho a una deducción única de 36,000, a la planilla, a la deducción de las primas de los seguros. Hoy muchas de esas cosas se eliminaron, quedó una sola deducción de 60,000 al año, lo cual son 5,000 mensuales. Y finalmente, cuando uno hace todas las deducciones, hay que ganar aproximadamente más de 6,000 quetzales para pagar 1 centavo de impuesto sobre la renta. Esto siempre había sido así. Hoy tal vez se transparenta, no hay una ampliación de la base en ese sentido, porque se les va a cobrar a los que de alguna manera ya estaban pagando. Y por otro lado, en el caso de los que estamos en el régimen de los profesionales liberales, el régimen simplificado, pues también a quienes nos toca pagar más es a los que de alguna manera ya habíamos asomado la cara y estábamos de alguna manera diciendo aquí estamos. Creo que la fase de ampliar la base de contribuyentes vendrá en el trabajo que tenga que hacer la SAT. ¿Qué tan complicado es, Ricardo, para la sociedad en general y sobre todo para los que tributan, verdad, entender cuáles son los alcances de esta nueva reforma? Si bien se acaba de aprobar, faltan todavía muchos procesos y esto empezaría a correr a partir del año 2013. ¿Qué tan complejo es entender realmente el nuevo sistema a partir de esta reforma?
Bueno, yo creo que la ley en sí misma, el texto legal, sí es un poco difícil de entender, es poco accesible. Me estaba enterando hoy que el Ministerio de Finanzas Públicas va a presentar en su portal de internet una herramienta informática fácil, una calculadora, en donde tú lo primero que dices es, yo trabajo en una empresa privada, trabajo en el Estado, cuál es mi salario, si hago donaciones, y entonces te va a calcular cuánto es lo que tienes que pagar. Yo creo que estas acciones del Estado son positivas, hay que revisarla, que esté bien hecha y que realmente sea fácil usarlo. Y yo quería ahí comentar, yo disiento un poco de la visión de Hugo. Yo creo que sí hay una ampliación importante en la ampliación de la base tributaria. ¿En qué sentido? Recordemos que hay 2 reformas aprobadas, la Ley Antievasión 2 y la Ley de Actualización Tributaria. En la Ley de Antievasión 2 se hizo algo muy importante, que fue reformar completamente el régimen de pequeño contribuyente del IVA. Se simplificó, básicamente ahora pequeños contribuyentes pueden inscribirse acá, o la SAT los puede inscribir de oficio y deben pagar un monotributo, y facturen o no facturen. Ese es un elemento. Y luego, en términos de asalariados, actualmente hoy en día solo 55,000 de casi 1 millón de trabajadores asalariados son los que están pagando impuestos. De estos 55,000 se va a ampliar a casi 300 o 400,000 trabajadores que van a hacer un aporte positivo, van a pagar impuestos y antes no lo hacían. Yo creo que estas son medidas, claro, los efectos posiblemente no van a ser inmediatos. En el caso del impuesto sobre la renta será hasta 2013, eso es muy importante indicarlo, pero en el régimen de pequeño contribuyente del IVA se amplió de 60 a 150,000 el espacio para inscribirse en ese régimen, y yo creo que ahí sí concuerdo totalmente con Hugo, si la SAT hace bien su trabajo, tendremos más contribuyentes efectivos. Para que quede claro, en este tema del ICR, las personas que ganan hasta 30,000 quetzales y que facturan deben seguir pagando el 5%, eso es claro. ¿Qué pasa con las que ganan, por ejemplo, 50? ¿Tienen que pagar el 7% de los 50,000 o recién me hacías vos un ejercicio que es muy claro para que la gente pueda entender? Ricardo, aquí lo más importante, creo yo, es que las personas se acerquen a la SAT o se acerquen al ministerio, como decía Ricardo, porque depende del caso particular de cada quien. Si para cada caso aplicaría una forma distinta. Efectivamente, porque si uno es un asalariado, uno entra en un determinado régimen del impuesto sobre la renta. En mi caso, que soy un profesional, que estoy en el régimen simplificado, es otro el caso. En términos generales, lo que dice la reforma es que si uno gana menos de 30, se le aplica 5% a ese primer tramo de 30, y por eso se habla de los famosos 1.500 en los primeros 30,000, y por encima de esos primeros 30,000, digamos, si usted gana 40,000, por la diferencia, entonces se aplicará la tasa que corresponda, pero hay que tener cuidado porque la reforma contempla un 6% el primer año, un 7% el segundo año. La verdad es que mi recomendación, contacte a su contador, pregunte a la SAT, o mire las herramientas que pueden estar en el Ministerio de Finanzas, porque como bien decía Ricardo también, el régimen del pequeño contribuyente, que antes era un régimen especial, donde los pequeños contribuyentes, valga la redundancia, pagaban un solo 5%, y con eso extinguían su responsabilidad de impuestos sobre la renta e IVA, hoy se amplió a 150,000. Entonces una persona que antes ganaba 100,000, que estaba en el régimen del 5% formal, donde tenía que hacer declaración de IVA, hoy puede